Hola gente, ¿cómo estáis? Hoy vamos a pintar esta taza de unicornio. Recordad que primero tenéis que haber hecho en vuestra taza el diseño con un lápiz. Yo he usado un rotulador permanente, Steel Leader, para repasar el dibujo y después con una goma de borrar he borrado todo lo que sería el grafito del lápiz para que no me quede ninguna marca. Esto lo hago porque los lápices que he encontrado hasta ahora se emborronan cuando he hecho la pintura acrílica y no quiero que me pase eso. Bueno, he elegido para el fondo aquí lo veis así como de color naranja, pero en realidad es un rosa. He mezclado dos pinturas brillantes, metalizadas, y he elegido este tono rosa porque a la persona a la que va dirigida esta taza le gusta este color, igual que los unicornios. Así que recordad pintar bien todo el fondo, dar las manos las pasadas que os haga falta, repasar por ahí alrededor del dibujo para que quede bien pigmentado con pincel fino o el que os haga falta. Recordar usar siempre pinceles de cerdas suaves para que los brochazos de la pintura acrílica no se noten, porque si no os van a quedar unos brochazos muy feos que no se pueden corregir de ninguna manera una vez esté seca la pintura. Yo el asa de la taza he elegido ponerla en plateado porque me gusta la combinación entre el rosa y el plateado, queda muy bonita. Bueno, el unicornio en este caso es blanco con rosa y gris, y luego los pelos, lo que sería el pelo y la cola los vamos a pintar, y el cuerno los vamos a pintar de distintos colores, así más vivos para que sobresalgan. Entonces he pintado lo que es el cuerpo de blanco, haced igual que con el fondo, si os veis que no coge mucho color, poner la cantidad de manos que os haga falta de capas, ¿vale? Pues una capa o dos capas. Yo he hecho una solo y en algún punto sí que he tenido que dar otra capa porque quería resaltarla un poco más. Las nubes también van a ir en color blanco con unos detalles en un rosa bastante pastel, pero bueno, como al ser nubes las voy a pintar de blanco. Esto no estas tazas no son muy difíciles de pintar, así que bueno, el color de la pintura se absorbe bastante porque recordad que tenemos la taza esmaltada con esmalte cerámico en el interior, pero está en bizcocho por fuera, es decir, por fuera está cocida en el horno, pero no tiene esmalte. Bueno, lo que es el hocico del unicornio lo he pintado en gris, y lo que son las patas y los corazoncitos, en este caso los he puesto en un rosa pastel. Le pintamos unos mofletitos para que se vea más cute, más bonito. Y ahora vamos a pintar, he aprovechado ya, pinto un trocito del cuerno y así luego ya cierro la pintura, que no la voy a usar más. Esta parte es importante, en un gris bastante claro vamos a hacer unas sombras, ¿vale? Yo he elegido unas cuantas. A lo mejor si no tenéis idea de dibujar os cuesta más hacer lo que serían las sombras. Tenéis que imaginar, por ejemplo, que os da la luz desde un lado, donde desde una esquina os da el sol. Bueno, pues allí donde en el cuerpo donde tenéis que imaginar dónde os daría para hacer las sombras.
Pero bueno, de todas formas, no os compliquéis mucho si queréis hacerlo igual que lo has hecho yo más o menos, que sobre todo también es para resaltar la figura, para que no quede una figura completamente plana. La sombra lo que le da es profundidad y así la figura resalta un poco más del fondo y no queda completamente plana en el fondo. Así que bueno, ahora vamos a pintar el cuerno, perdón, el pelo. Yo he elegido tonos muy vivos, naranja, amarillo y verde. Así que vamos a pintar. En principio empezamos por el verde. Lo podéis pintar como queráis. La verdad, no tenéis que pintarlo como lo pinto yo exactamente. ¿Vale? Podéis pintarlo, elegir los colores que queráis y en el orden que queráis ponerlos, ¿vale? Pues nada, con un pincel más fino vamos a pintar lo que serían el pelo y también la cola. Estos pelos que están en el fondo, lo ideal sería, estos colores sobre este fondo no resaltan mucho. Si fuera a lo mejor un blanco o un gris, el fondo resaltarían más, pero como es este rosa no resaltan mucho, entonces hay que dar varias capas. Yo al final he tenido que darle al amarillo por ejemplo, le he tenido que dar 3 capas a los pelos que están ahí en el fondo. Aquí si veis estoy dando una segunda capa de blanco a las nubes porque me ha parecido que requería que quedara más intenso, igual que la carita del unicornio. Ahora he pintado las flores con un verde, no es un verde agua, es un verde un poco oscuro, yo no sé qué verde es, la verdad, es como un verde esmeralda, perdón, como un verde agua oscuro. Recordad que yo después, por lo menos este tipo de dibujo, a mí me gusta que al final de todo repasar siempre con líneas negras para resaltar bien las formas del dibujo y que me parece a mí que queda más bonito este tipo de dibujo. Hay otros dibujos y que es verdad que a lo mejor si lo resaltáis en negro queda demasiado y ya no gusta tanto. Las alas las he pintado de un gris muy clarito, muy clarito. Vosotros podéis usar también un gris si queréis o incluso un plateado, a lo mejor os quedaría bonito también. Al mismo tiempo que voy usando distintos colores, voy pintando el cuerno. Así ya me va quedando pintado. He usado muchos colores, distintos colores vivos. Y ahora vamos a proceder a pintar las flores. Yo he elegido un rosa más oscuro. A las flores también les vamos a pintar unas luces blancas para resaltarlas. Intentad siempre pintar con calma, que no se os salga de las líneas. Aquí no se puede borrar, no podéis corregir. O sea, la corrección tendría que ser pintar de blanco por encima y volver a pintar luego de color. Entonces es un poco lioso y lo mejor es intentar siempre con calma que os quede todo en su sitio. Bueno, si os fijáis a la flor le he pintado lo que es el centro de amarillo y luego he dado unas luces en blanco para resaltarlas. Y luego también con un rosa más oscuro he dado algunas sombras, algún pétalo más oscuro en la parte de abajo cerca del centro. He hecho también un poquito de rojo oscuro o rosa oscuro. He dado algunas sombras. Si queréis pausarlo, lo pausáis y podéis hacer las sombras igual que las he puesto yo en las flores. He usado también el blanco para darle luz al cuerno y he usado también un rosa para darle
Si os fijáis en las nubes, le da unos toques rosas para darle un toque de color a las nubes. Ahora lo que es el borde de las alas le he puesto un poco de blanco, un gris muy clarito. Ese en realidad no llega a ser blanco del todo. Para resaltarlas, la parte interior las he puesto en un gris más oscuro, y ahora donde están las escamas o las alas, las plumas de las alas, las estoy rebordeando, no todas, en gris más oscuro para dar sombras también, igual que el hocico. Y ahora lo que sería la parte interior de la oreja, la línea va en gris oscuro y la parte exterior en un lado solo un poquito de blanco para dar luz. Ahora sí, con un pincel muy fino, mucha calma y con mucha paciencia, vamos a rebordear, o sea, trazar de nuevo todas las líneas del dibujo. Tiene que quedar muy pulcro y con mucha calma, porque aquí sí que si os equivocáis no podéis borrar, ¿vale? Yo estoy usando pintura acrílica y un pincel. Antes usaba un Posca, un rotulador de pintura acrílica, pero por algún motivo que desconozco hice varias pruebas. No sé si es por la humedad del ambiente que hay ahora mismo aquí en mi ciudad, que la pintura no se llega a secar del todo, y entonces cuando echo la resina o el barniz por encima, lo que es la pintura acrílica se emborrona todo, se corre toda y se emborrona. Entonces al principio me funcionaba, pero de repente empezó a pasar esto y ya no me funciona. Yo creo que es por la humedad, y yo en mi casa no tengo calefacción. Entonces claro, la humedad se nota muchísimo, y yo creo que pasa por esto. Entonces he decidido usar pintura acrílica y un pincel. Es más difícil porque hay que tener mucho más pulso para poder trazar todo bien bonito, pero bueno, con un poco de tiempo y de paciencia y haciéndolo tranquilamente se puede hacer. Así que nada, repasamos todas las líneas del dibujo en este caso pintura acrílica negra. Recordad que las pinturas acrílicas podéis usar las que queráis, pero intentad siempre usar unas que no sean de muy mala calidad, porque bueno, como la vamos a barnizar no pasa nada, la pintura no se va a correr, no se va a ir, pero sí que es verdad que necesitas pinturas que cubran en una o dos manos y no que tengas que dar 50 manos, porque no te compensa. Tardarías muchísimo en pintar una taza. Entonces, que sean por lo menos unas pinturas acrílicas más o menos buenas. No tienen que ser las mejores, pero sí más o menos buenas. Este tipo de tazas son funcionales, es decir, la taza se puede usar y se puede lavar. Como voy a aplicar a esta, he usado un Mod Podget apto para lavavajillas. Entonces cuando esté curado puede meterla, es apto para meterla en la bandeja superior del lavavajillas, y también se puede meter lavar a manos, pero no pone nada de que se pueda meter al microondas, y no lo sé. Como no lo pone, no quiero hacer la prueba. Algún día la haré a ver si funciona o no funciona, o si se estropea. Bueno, he querido darle un detalle al mensaje que he puesto por detrás, porque es una taza personalizada, y le he puesto un poco de purpurina, un poco de cola blanca de secado transparente y encima purpurina. Y después ya he dado las capas de Mod Podge. El Mod Podge en este caso tenéis que aplicarlo, ponerle el bote, aplicáis una capa
dejáis secar 2 horas, aplicáis otra, 2 horas de secado y luego otra. Y ya dejáis curar durante 28 días. Una vez pasados los 28 días ya la podéis usar. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Si queréis que sean más largos, decídmelo en los comentarios que os leo.